Saludos, mi nombre es Jennifer García y hoy voy a hablar sobre algunos conceptos importantes que debe tener el entrenador deportivo a la hora de manejarse y desenvolverse dentro de su área profesional. Uno de ellos es el rendimiento deportivo. ¿Qué es el rendimiento deportivo? Bueno, el rendimiento deportivo se refiere a aquellas acciones motrices que realiza cualquier atleta donde está ya establecido un reglamento, una normativa que se debe cumplir y él es capaz de demostrar cuáles son esas capacidades tanto físicas como mentales que realiza dentro de ese deporte. ¿Cuál es la importancia de este concepto? Bueno, va más que todo hacia la parte del atleta como tal, donde él expresa esas máximas capacidades que tiene y puede lograr un objetivo deseado. Por lo general, la gente que realiza deporte participar en competencia y quiere mostrar esas capacidades que él está efectuando. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el resultado competitivo. Es simple, es el lugar que se le otorga tanto al atleta o al equipo en deportes de conjunto dentro de una jerarquía competitiva en el cual él demostró esas capacidades físicas, mentales que tiene. ¿Cuál es su relación entonces con el rendimiento deportivo? Que mientras más habilidades, destrezas, nivel que se alcance durante esa preparación física, yo voy a obtener un resultado. Existen algunas teorías que intentan explicar todo lo concerniente a cómo se llega a ese rendimiento deportivo. Uno de ellos es el enfoque bioenergético, que tiene que ver con cómo toda esa energía que está dentro de nuestro cuerpo la podemos expresar físicamente. Tenemos teorías de la concentración muscular. Aquí se centra en el sistema musculoesquelético, cómo a través de nuestros procesos energéticos podemos llegar a utilizar ese potencial que tenemos a nivel muscular. Tenemos la teoría cardiovascular y del entrenamiento deportivo, que nos habla o nos explica cómo es todo ese funcionamiento tanto circulatorio como respiratorio, cómo nos ayuda, cómo se va adaptando, cómo se va desarrollando a través del ejercicio. Tenemos las teorías del efecto de la temperatura y de la altitud. Aquí toma en cuenta todo lo que es la parte del clima, los cambios de horarios, las diferentes, todos esos aspectos externos que pueden influenciar a la hora de obtener ese resultado deportivo. Tenemos las teorías del entrenamiento. Aquí abarcan todo lo que son los principios de entrenamiento que nos ayudan a establecer las cargas, las intensidades y cómo es el entrenamiento en sí. Y tenemos la parte de la psicología del rendimiento deportivo, pues netamente nos habla y nos explica las conductas, motivaciones, pensamientos y cómo todos ellos pueden influir en nuestro rendimiento deportivo. ¿Qué factores influyen precisamente a la hora de nosotros tener en cuenta para la parte de entrenamiento? Tenemos la condición física, coordinación neuromuscular, tenemos las capacidades y habilidades técnico-tácticas, eso va directamente relacionado con el deporte que voy a practicar.
Tenemos factores morfológicos y de salud, que tiene que ver con alimentación, la parte médica, las partes sociales. Tenemos las cualidades de la personalidad, que es toda esa parte psicológica. Tenemos las infraestructuras y equipos técnicos, materiales deportivos, toda esa área. Tenemos las relaciones interpersonales, las capacidades de liderazgo, rechazos, competiciones, relaciones como tal entre los compañeros y entre los entrenadores, incluso con los árbitros, todo el personal que se desarrolla en ese momento. Y tenemos las condiciones externas, que tienen que ver con el clima, la vestimenta, la alimentación, el lugar público donde me encuentro, etc. Otro concepto importante a tomar en cuenta es el del entrenamiento deportivo. ¿Qué es? Es un proceso ya netamente planificado, algo más complejo, organizado, donde se trabajan ya las cargas, las intensidades, la duración, o sea, todo lo que tiene que ver netamente con la planificación del entrenamiento. Aquí se busca progresivamente mejorar todo lo que son las capacidades fisiológicas, la supercompensación, el proceso de adaptación, el desarrollo de las diferentes capacidades, no solo físicas, también a nivel mental. Tenemos que establecer objetivos que se van a alcanzar y lograr el rendimiento deportivo. Hay unos aspectos que son importantes a tomar en cuenta dentro del entrenamiento deportivo. Uno de ellos es el rendimiento. Esto se va logrando a través de todos esos procesos de adaptación, de trabajos progresivos en aumento. Tenemos la especificidad de los ejercicios. Aquí tengo que estudiar netamente mi deporte, cuáles son mis técnicas, mis tácticas que se deben utilizar y enfocar mis entrenamientos hacia esa área específica. Y la planificación, que tiene que ver con la periodización, las cargas, las intensidades, mis procesos de periodo de preparación física, general, la específica y la competitiva. ¿Cuál es la importancia y la relación que hay dentro de estos dos conceptos? El de entrenamiento deportivo y el de rendimiento deportivo. Estos conceptos se relacionan y están, yo diría, estrechamente relacionados, porque el entrenamiento deportivo está dirigido y enfocado a mejorar el rendimiento deportivo. Esto uno lo trata de establecer de una forma rápida para que se produzcan las adaptaciones y se hace a través del entrenamiento. Por lo que si yo no hago un entrenamiento deportivo bien planificado, bien establecido, con objetivos bien consolidados, pues yo no voy a alcanzar mi rendimiento deportivo para poder obtener luego unos resultados competitivos favorables para mí. Existen algunos modelos del entrenamiento que buscan fijar los factores pues, hacia el mejoramiento del rendimiento deportivo. Uno es el proceso de adaptación. Otro tiene que ver con todo lo concerniente a la información, o sea, conocer mis reglamentos, mis normas. Como entrenador,
establecerme mis planificaciones, conocer a mis atletas para poder utilizar mis entrenamientos individualizados y mejorar a cada uno de ellos. Tenemos las medidas pedagógicas didácticas, que son, bueno, todos aquellos medios que yo utilizo para poder llegar a mis atletas, que ellos entiendan las informaciones que yo les estoy dando y yo a su vez poderlos entender a ellos y así tener una reciprocidad. Están los modelos que utilizan mucho la parte cibernética, toda la información y todos los avances tecnológicos. Están los entrenamientos de carga, exigencia, que tiene que ver netamente con la parte de la planificación de cargas de entrenamiento. Y bueno, la enseñanza de la colaboración a través de la sinergia. La disciplina deportiva en la cual estoy involucrada es el taekwondo. Yo escogí un modelo que se encuentra dentro de los rendimientos característicos, el cual es un modelo estructural de rendimiento individual deportivo complejo, según Hotman y Berg. Este es un modelo global donde se trabaja todo lo concerniente a la parte individual de los atletas en un contexto más complejo. No se basan solo en nombrar cosas y factores y dejarlo hasta ahí, es más completo. El comportamiento de la competición y los requisitos del rendimiento forman las estructuras principales de la pirámide. Este modelo explica cómo va siendo el rendimiento de una manera piramidal, desde una base y así sucesivamente, por lo que él propone que existen fases para poder llegar a alcanzar ese rendimiento deportivo. Si yo no tengo bien dominada mi base, mi primera fase, voy a tener fallas consecutivas o resultados perjudiciales sucesivamente. Me gusta porque utiliza métodos estadísticos que considero que es muy importante utilizarlos para poder llevar un registro, ver mis resultados, comparar, saber si lo que se está realizando está dando efectos o cómo debo mejorar. Utiliza también el método de la observación, específicamente a la hora de la competición, y utiliza los test motores deportivos, o sea que durante mis etapas de evaluación, para saber cómo están todas esas capacidades físicas, mis cualidades de fuerza, de resistencia, cómo está la coordinación, la flexibilidad, yo puedo aplicar test y así poder establecer mi primer parámetro de cómo se encuentra el atleta y después un post-test de cómo ha mejorado o si lo ha hecho o no durante esos entrenamientos. La pirámide netamente me dice, primero se basa en unos requisitos generales del rendimiento. Están, por ejemplo, toma en cuenta los factores psicológicos, todo lo que tiene que ver con la motivación, la autoestima, mi conducta, mi desarrollo de pensamiento, entre otros factores. Están los antropométricos, que también es importante a nivel de taekwondo porque como competimos a nivel de combate en categorías por peso, uno puede saber pues cuál es
el peso ideal, cuáles mis distancias de los miembros inferiores, superiores, etcétera. Están los factores sociales. Independientemente de que el taekwondo sea un deporte individual, siempre va a haber una interacción con mis demás compañeros, con mi entrenador, con los árbitros, con miembros de otros clubes, con mi familia, etcétera, por lo que siempre hay que tomar también en cuenta esos aspectos. Está la parte fisiológica, pues que va a estudiar todo lo que tiene que ver con mi sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, etcétera, entre otros, por lo que me parece algo interesante y completo dentro de esta área. Luego pasa a los requisitos específicos del rendimiento. Aquí se toma en cuenta las habilidades técnicas, las habilidades tácticas y las capacidades condicionales y coordinativas. Pues esos tres aspectos son muy importantes dentro del taekwondo. Mientras tenga mayor variedad de técnicas y las sepa utilizar de forma táctica, pues voy a tener mejores resultados. Necesito de una coordinación para poder combinar todas esas técnicas que yo tengo y poder tener mejor desenvolvimiento a la hora de un combate. Luego dice que se llega a lo que es la capacidad del juego. Aquí netamente la parte de la competición, el ver, observar si todo eso que yo he entrenado, todos esos aspectos fisiológicos, psicológicos, técnico-tácticos, los he preparado y aquí los pongo en práctica para obtener un resultado. Hay una efectividad del juego. Aquí, bueno, hay que evaluar las cosas positivas, negativas, si se logró el resultado, si no se logró, por qué, y depende de todo esto que estas fases anteriores por las que yo he pasado para llegar definitivamente a lo que es mi rendimiento deportivo. Como entrenadora, ¿qué evalúo dentro de las competencias para saber cómo está el rendimiento deportivo de mis taekwondistas? Uno, mis cantidades de ataques que se realizan por round. El taekwondo en cada combate tiene 3 rounds de 2 minutos por 1 descanso. Voy sumando y acumulando todos esos puntos para poder ganar. Entonces yo debo saber cuántos ataques realiza mi atleta. A su vez, conocer cuántos contraataques él realiza. La aparición o no de fatiga. Se sabe que hay atletas que de repente por X o Y razón no han llegado con una preparación acorde, entonces hay falta de resistencia, o puede ser que ocurre mucho que como el taekwondo se compite por peso, hay atletas que dejan para última hora y bajan 5 kilos, 4 kilos, y eso pega en el rendimiento deportivo. Número de técnicas que se efectúan al peto y cuántas son efectivas. O sea, yo no solo debo ver si hizo ataque o contraataque, sino hacia dónde lo hizo. Lo hizo a la zona media, que es a la zona del peto. Cuántas patadas hizo y cuántas de ellas de verdad fueron punto. Lo mismo hacia la zona de la cara. Cuántas patadas realizó a la cara y cuántas de ellas realmente pegó, fueron efectivas, estuvieron ahí y me dieron los puntos. La utilización de las fintas. Si él hace puros ataques directos,
o realmente hace amagues donde estimule al otro a perder el equilibrio para yo atacar. El uso de desplazamientos, si hace desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, laterales, y se quita del ataque o contraataque del contrario. Si hace el uso de los bloqueos, porque a veces las técnicas son tan rápidas que no puedo utilizar los desplazamientos, pero puedo bloquear y frenar el ataque que me haya realizado mi contrario. Tengo que observar pues la conducta durante el combate. Si fue una persona muy pasiva, se dejó abrumar por el contrario, o si todo lo contrario, tiene un buen porte, es agresivo y buscó el combate. Si sigue o no sigue las indicaciones que se le da el coach. Durante ese minuto de descanso, el coach se siente con el atleta, le da las indicaciones que debe seguir, cuáles son las técnicas, los contraataques, ataques más favorables que puede utilizar, y saber si él es capaz de aprovechar esa herramienta que les está dando los coaches. A su vez, bueno, hay técnicas que son en saltos y en giro, que da incluso más puntuación, entonces saber si las utiliza o no. Y el uso del reglamento, de las normas. Si lo utiliza a favor, como provocando al contrario a que cometa las faltas, a sacarlo del ring, utilizar pues ese reglamento a su favor, pues. O por el contrario, incurre en caídas, en salidas, cuántos kyongos le dieron, que son las amonestaciones, o incluso los kanchu, que son puntos completos que van eliminando por incurrir en la falta. Entonces, cuántas hizo y por qué las hizo. Bueno, esto ha sido todo mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.